Muy buenos días, señores participantes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este segundo día del Diplomado Internacional en Gestión y Administración Pública. Como ya saben, este programa tiene una duración de 4 días consecutivos, con sesiones diarias que se desarrollan a la misma hora y por esta misma vía, a través de Zoom. Agradecemos al profesor por su excelente exposición en la jornada anterior. Y también queremos extender un reconocimiento muy especial a nuestras empresas patrocinadoras, Practis SAC y Craptica, por su constante compromiso con la formación profesional y la excelencia académica. Ayer desarrollamos el módulo 1, Administración Pública, donde analizamos la estructura del Estado, los principios de gestión pública, la función del servidor público y los procesos de modernización institucional. Hoy comenzamos con el módulo 2, Finanzas Públicas, un tema clave que nos permitirá entender cómo se gestionan los ingresos y gastos del Estado, por qué es importante el equilibrio fiscal y cómo las decisiones financieras influyen directamente en el bienestar de la sociedad. Daremos inicio en unos minutos, así que esperaremos brevemente para que todos los participantes puedan ingresar a la sala. Para quienes acaban de unirse a la sala, muy buenos días y bienvenidos a este segundo día de sesiones del diplomado. Les recordamos que esta capacitación tiene una duración de 4 días, con sesiones virtuales a la misma hora, a través de Zoom. Ayer desarrollamos el módulo 1, Administración Pública, y hoy damos paso al módulo 2, Finanzas Públicas, donde abordaremos temas como la sostenibilidad fiscal, el ciclo del presupuesto público, los ingresos y gastos del Estado, la deuda pública
y las buenas prácticas de transparencia y eficiencia financiera. También conoceremos experiencias internacionales y herramientas innovadoras aplicadas a la gestión de los recursos públicos. Una vez más, agradecemos al profesor por guiarnos en este proceso de aprendizaje y a nuestras empresas aliadas, Practice ESAC y Craptica por su respaldo continuo a la formación especializada. Creo que ahora sí todos estamos en sala, así que ya podemos empezar. Me informan por interno que el profesor también se encuentra en sala y listo para comenzar. Muy bien, profesor Mateo, la pantalla y el micrófono son todos suyos. Señores, muy buenos días. Les doy la bienvenida al segundo módulo de nuestro Diplomado Internacional en Gestión y Administración Pública. Hoy comenzamos un nuevo bloque temático, las finanzas públicas. Y para abrir este módulo vamos a trabajar el primer subtema, una introducción general al concepto, funciones y relevancia de las finanzas públicas en el contexto estatal y ciudadano. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son el conjunto de actividades que realiza el Estado para obtener, administrar y gastar recursos económicos con el objetivo de cumplir sus funciones esenciales. Es decir, cómo recauda dinero, principalmente a través de impuestos, y cómo lo usa para ofrecer servicios, construir infraestructura y sostener programas sociales. En otras palabras, señores, las finanzas públicas son la columna vertebral del funcionamiento del Estado moderno. A diferencia de las finanzas privadas que buscan el beneficio individual, las finanzas públicas persiguen el bienestar colectivo. ¿Por qué son importantes? Detrás de cada hospital público, escuela, carretera, programa social o servicio de seguridad, hay una decisión financiera. La salud de un país, en muchos sentidos, puede medirse por la manera en que administra sus recursos públicos. Una buena gestión financiera garantiza que los servicios lleguen a quienes más los necesitan. Una mala gestión, en cambio, genera desigualdad, desconfianza, ineficiencia y, en muchos casos, corrupción. ¿Cómo se componen las finanzas públicas? Podemos resumirlas en 5 grandes elementos. 1. Ingresos públicos. Los principales ingresos provienen de los impuestos, al consumo, a la renta, al patrimonio. También hay ingresos no tributarios, como tasas por servicios públicos, contribuciones especiales, rentas de empresas estatales o préstamos internacionales. Segundo, gasto público. Aquí hablamos de todos los egresos que hace el Estado. Sueldos de empleados públicos, programas sociales, mantenimiento de servicios, inversión en obras, defensa, educación, salud, entre otros. Tercer presupuesto del Estado es el Plan Financiero Anual. Determina cuánto se espera recaudar y en qué se va a gastar. Refleja prioridades políticas y sociales. Un presupuesto bien hecho es una herramienta poderosa para el desarrollo. Cuarto, endeudamiento público. Cuando no hay suficientes ingresos, el Estado puede endeudarse, pero esto debe hacerse con responsabilidad. Una deuda excesiva o mal utilizada puede afectar gravemente la economía nacional. Quinto, control y fiscalización. Aquí intervienen los órganos de control, internos y externos, que supervisan el uso correcto de los fondos públicos. Transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para una buena gobernanza financiera. ¿Qué objetivos tienen las finanzas públicas? Señores, las finanzas públicas no son solo números, tienen un impacto directo en la vida de las personas. Sus principales objetivos son asignar recursos de forma eficiente para satisfacer necesidades colectivas, redistribuir la riqueza reduciendo desigualdades económicas, estabilizar la economía, especialmente en tiempos de crisis, promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Un ejemplo claro de esto es lo que hacen los países escandinavos. Gracias a sistemas fiscales progresivos, logran financiar servicios públicos de alta calidad sin endeudarse excesivamente. ¿Qué pasa cuando las finanzas públicas se gestionan mal? Los efectos pueden ser desastrosos. Déficits fiscales insostenibles, inflación, recortes de servicios, baja inversión pública, pérdida de confianza en el gobierno. La corrupción también encuentra terreno fértil cuando no hay control sobre el uso de los recursos. Por eso es vital que cada decisión financiera esté basada en principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. Casos internacionales destacados. En Uruguay, el acceso público a datos presupuestarios ha permitido un control ciudadano más efectivo del gasto.
En Colombia, el presupuesto participativo en gobiernos locales ha fortalecido el vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Y en países como Francia o Alemania, los marcos fiscales de mediano plazo aseguran que el gasto público sea sostenible y no dependa del ciclo electoral. Estos ejemplos muestran que las finanzas públicas no solo se gestionan desde el Ministerio de Economía, se gestionan también desde el municipio, desde la escuela pública, desde cada entidad que maneja un presupuesto. Señores, si queremos transformar el Estado y fortalecer la democracia, debemos empezar por entender cómo se recauda, cómo se gasta y para qué se utilizan los recursos públicos. Las finanzas públicas bien gestionadas son sinónimo de justicia social, eficiencia institucional y progreso sostenible. Y como futuros líderes del sector público, el conocimiento financiero básico no es opcional, es fundamental. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el propósito de las finanzas públicas? A. Aumentar el patrimonio personal de los funcionarios del Estado. B. Garantizar el equilibrio de mercado mediante inversión privada. C. Administrar recursos públicos para cumplir funciones estatales y promover el bienestar general. D. Generar ingresos para financiar campañas políticas. Respuesta correcta. C. Muy bien, señores. Con esta base teórica sobre las finanzas públicas, ya podemos pasar al siguiente punto clave: los principios que rigen su uso responsable. A continuación, hablaremos de la sostenibilidad fiscal, un concepto fundamental para mantener el equilibrio entre lo que el Estado gasta y lo que realmente puede financiar. Principios de sostenibilidad fiscal. Continuamos con nuestro segundo subtema del día: principios de sostenibilidad fiscal. Ahora que ya comprendemos qué son las finanzas públicas y por qué son fundamentales para el funcionamiento del Estado, debemos abordar una pregunta clave: ¿cómo aseguramos que los recursos se manejen de forma responsable, sin comprometer el futuro financiero del país? Aquí es donde entra en juego la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal? La sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos de gasto a lo largo del tiempo, sin recurrir a niveles de endeudamiento que pongan en riesgo la estabilidad económica. En otras palabras, es mantener un equilibrio entre ingresos y gastos públicos, pensando no solo en el presente, sino también en las generaciones futuras. Un país con sostenibilidad fiscal no gasta más de lo que tiene, no endeuda excesivamente a sus ciudadanos y planifica su presupuesto con responsabilidad. Principios básicos de la sostenibilidad fiscal. Estos son los 4 pilares fundamentales que guían una política fiscal sostenible. 1. Equilibrio presupuestario. Buscar que los gastos no superen de forma sistemática a los ingresos. No significa tener superávit todos los años, pero sí evitar déficits crónicos. Segunda, responsabilidad fiscal. Tomar decisiones de gasto pensando en el largo plazo. Ser prudentes en épocas de bonanza y evitar populismo fiscal. Tercera, eficiencia del gasto público. No basta con gastar menos, hay que gastar mejor. Esto implica asignar recursos según prioridades reales y con resultados medibles. Cuarta, transparencia y previsibilidad. Informar claramente cómo se gasta el dinero público y proyectar las finanzas con reglas claras y confiables. Ejemplos internacionales. Veamos cómo se aplica este concepto en la práctica. En Alemania existe una regla constitucional llamada freno a la deuda, que obliga al gobierno federal a mantener un déficit estructural muy bajo. Esto le ha permitido enfrentar crisis con márgenes de maniobra. En Chile se aplica una regla fiscal basada en el balance estructural, que considera los ingresos esperados en el largo plazo y no los coyunturales. Esto ha fortalecido su reputación financiera. En Colombia, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece metas de déficit y deuda y exige planes de ajuste cuando se desvían. En Perú, la regla macrofiscal fija techos para el déficit fiscal y la deuda pública, con seguimiento anual del MEF y la Contraloría. Estos casos muestran que la sostenibilidad no es solo una meta económica, sino también un compromiso político e institucional. ¿Qué pasa si no hay sostenibilidad fiscal? Cuando un país gasta más de lo que recauda de forma permanente, el resultado es un déficit fiscal persistente. Para cubrirlo se recurre a la deuda, y si esa deuda crece sin control, llega el momento en que los intereses ahogan al Estado. Esto puede generar ajustes drásticos que afectan los servicios sociales,
pérdida de confianza de inversionistas, aumento del costo de los créditos internacionales y, en casos extremos, crisis de deuda o default. Un ejemplo claro es el caso de Grecia, que enfrentó una grave crisis financiera por falta de sostenibilidad, obligando a recortes severos y pérdida de autonomía fiscal. ¿Cómo se fortalece la sostenibilidad fiscal? Algunas estrategias claves son ampliar la base tributaria sin afectar la equidad, reducir el gasto innecesario y mejorar la calidad del gasto social, evaluar periódicamente los programas públicos, implementar reglas fiscales claras y creíbles, fortalecer la institucionalidad, órganos de control, planeación financiera y participación ciudadana. Reflexión práctica. Señores, la sostenibilidad fiscal no es un concepto lejano o técnico. Afecta la educación, la salud, la inversión pública y la posibilidad real de que un Estado cumpla sus promesas. Como gestores públicos debemos entender que cada decisión de gasto o ingreso tiene un impacto. Una gestión responsable requiere visión de largo plazo, capacidad técnica y un compromiso ético con el bien común. ¿Cuál de los siguientes principios es fundamental para la sostenibilidad fiscal? A. Aumentar el gasto social sin límite. B. Aprobar presupuestos sin evaluación previa. C. Mantener un equilibrio entre ingresos y gastos públicos en el tiempo. D. Financiar el déficit con impresión de dinero. Respuesta correcta. C. Muy bien, señores. Ahora que conocemos los principios de sostenibilidad fiscal, estamos listos para avanzar hacia una de las herramientas más importantes en el manejo del dinero público, el presupuesto del Estado. A continuación, exploraremos el ciclo presupuestario, sus etapas y su relevancia para una gestión pública eficaz y transparente. Señores, ahora que ya conocemos los principios de sostenibilidad fiscal, pasemos a entender una de las herramientas más importantes que tiene el Estado para organizar sus finanzas, el presupuesto público. Hoy hablaremos del ciclo presupuestario, un proceso técnico y político que define cómo se planifica, aprueba, ejecuta y controla el uso del dinero público. ¿Qué es el presupuesto público? El presupuesto público es el instrumento mediante el cual el Estado planifica sus ingresos y gastos para un periodo determinado, usualmente un año fiscal. Es mucho más que una hoja de cálculo. El presupuesto refleja las prioridades de un gobierno, su visión de desarrollo y su compromiso con la ciudadanía. Si un país invierte más en salud que en defensa, o más en educación que en burocracia, eso se verá reflejado en el presupuesto. Las cuatro fases del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario se divide en cuatro grandes etapas, que deben seguirse de forma ordenada y transparente. Primera formulación. Es la fase en la que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía o Hacienda, diseña la propuesta de presupuesto. Se analizan los ingresos esperados, las prioridades de gasto y las metas macroeconómicas. Durante esta etapa se consulta con diferentes sectores del Estado y se fijan techos presupuestales. Segunda aprobación. Una vez formulado, el presupuesto es enviado al Congreso o Parlamento, que lo analiza, discute y aprueba. Aquí se ejerce el control político y se ajusta el proyecto según consensos legislativos. Esta fase es clave para la legitimidad democrática del gasto público. Tercera ejecución. Después de ser aprobado, el presupuesto entra en fase de ejecución. Aquí, los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades comienzan a gastar según lo autorizado. Se hacen compras, pagos, contrataciones y transferencias. La ejecución presupuestal debe ser eficiente, transparente y ajustada a los objetivos planteados. Cuarta, evaluación y control. Finalmente, se revisa cómo se gastó el dinero. Los órganos de control, como contralorías, tribunales de cuentas y comisiones parlamentarias, verifican que los fondos hayan sido usados correctamente. También se hacen auditorías y se evalúa si se cumplieron los resultados previstos. Ejemplos internacionales. En Canadá, el ciclo presupuestario incluye una fuerte participación ciudadana desde la formulación, lo que mejora la confianza institucional. En Chile, el Ministerio de Hacienda publica cada etapa del ciclo presupuestal en línea, permitiendo el seguimiento público del gasto. En Suecia, el presupuesto se formula con una regla de gasto plurianual para garantizar estabilidad fiscal.
En México, el sistema federal requiere que los estados y municipios armonicen sus presupuestos con los del gobierno central. Estos ejemplos nos muestran que, aunque el diseño del ciclo puede variar según el país, los principios de planificación, legalidad, eficiencia y control son universales. Importancia del ciclo presupuestario. ¿Por qué es tan relevante conocer este proceso? Porque sin un ciclo ordenado, previsible y transparente, el presupuesto se convierte en un simple trámite formal, o peor aún, en una herramienta de manipulación política o de corrupción. Un buen ciclo presupuestario ordena las prioridades del Estado, fomenta el control social y político, permite evaluar el desempeño institucional, mejora la asignación y uso de los recursos. Señores, cada etapa del ciclo presupuestario ofrece una oportunidad para mejorar la gestión pública. Desde la planificación hasta la evaluación, los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con rigor técnico y compromiso ético. Un presupuesto bien formulado, aprobado con transparencia, ejecutado con eficiencia y evaluado con honestidad, es una herramienta poderosa para transformar realidades. Y ustedes, como profesionales del sector público, deben conocer este ciclo en detalle para poder aplicarlo y fortalecerlo desde sus funciones. Antes de continuar, veamos una pregunta para consolidar lo aprendido sobre el ciclo presupuestario. ¿Cuál es una de las etapas del ciclo presupuestario? A. Consolidación monetaria. B. Evaluación y control del gasto. C. Liberalización fiscal. D. Privatización progresiva. Y la respuesta correcta es la opción B, evaluación y control del gasto, ya que esta etapa permite revisar si los recursos públicos fueron utilizados de forma eficiente y si se cumplieron los objetivos establecidos. Muy bien, ahora que comprendemos cómo se formula, aprueba, ejecuta y evalúa un presupuesto público, pasemos al siguiente punto esencial: los ingresos del Estado. Exploraremos de dónde obtiene el Estado sus recursos, qué tipos de ingresos existen y cómo se organizan a nivel nacional y subnacional. Señores, seguimos avanzando en este segundo módulo y ahora nos enfocaremos en la pregunta clave que todo Estado debe responder. ¿De dónde provienen los recursos públicos? En este subtema hablaremos sobre los ingresos del Estado, su clasificación, su origen y su importancia para el financiamiento de las políticas públicas. ¿Qué son los ingresos públicos? Los ingresos del Estado son los recursos financieros que el gobierno recauda o percibe para cumplir con sus funciones constitucionales y sociales. Esos ingresos permiten al Estado brindar salud, educación, justicia, infraestructura, seguridad y muchos otros servicios esenciales para la ciudadanía. Clasificación de los ingresos del Estado. Los ingresos públicos se clasifican en dos grandes grupos. 1. Ingresos corrientes. Son aquellos que el Estado percibe de manera regular, sin necesidad de endeudarse. Se dividen en tributarios. Provienen de impuestos que son obligatorios y no generan una contraprestación directa. Ejemplos: o impuesto al valor agregado, IVA, o impuesto a la renta, o impuesto a los combustibles, o impuestos municipales, no tributarios. Incluyen tasas por servicios públicos, multas, contribuciones especiales, regalías, rentas de empresas estatales o canon minero, por ejemplo. 2. Ingresos de capital. Son ingresos extraordinarios o no recurrentes que provienen de endeudamiento público, emisión de bonos, préstamos externos o internos. Venta de activos del Estado, privatizaciones. Transferencias de organismos internacionales. Donaciones. Estos ingresos permiten financiar proyectos de inversión a gran escala, pero deben manejarse con prudencia para no comprometer la sostenibilidad fiscal. Ejemplos internacionales. Veamos cómo varía la estructura de ingresos en distintos países. En Suecia, más del 45% del PIB proviene de impuestos, lo que permite sostener un modelo de bienestar sólido. En México, una proporción importante del ingreso proviene del petróleo, lo que genera vulnerabilidad si el precio internacional cae. En Chile, los ingresos mineros representan una parte clave del presupuesto nacional. En Estados Unidos, los ingresos provienen mayoritariamente del impuesto sobre la renta y del seguro social. Estos ejemplos muestran que la estructura tributaria debe ser diversificada, progresiva y estable para asegurar un financiamiento justo y suficiente del Estado.
Retos comunes en la recaudación de ingresos. Muchos países enfrentan los siguientes desafíos. Evasión y elusión fiscal, personas o empresas que evitan pagar impuestos. Alta informalidad laboral, reduce la base tributaria. Sistemas tributarios regresivos, donde quienes menos tienen pagan proporcionalmente más. Baja presión tributaria, el Estado recauda poco en relación al tamaño de su economía. ¿Qué significa tener un sistema de ingresos justo? Un sistema de ingresos público debe cumplir con estos principios. Equidad, que pague más quien tiene más capacidad económica. Progresividad, aumentar la tasa impositiva a medida que aumenta el ingreso. Eficiencia, recaudar sin afectar negativamente la economía. Simplicidad, normas claras, comprensibles y fáciles de cumplir. Suficiencia, que permita cubrir las necesidades del gasto público. Señores, los ingresos del Estado no son recursos del gobierno. Son dinero de la sociedad, que debe ser administrado con honestidad, eficiencia y sentido social. La forma en que el Estado recauda revela sus prioridades, sus valores y su nivel de compromiso con la justicia económica. Por eso, todos los servidores públicos, en cualquier nivel, deben comprender de dónde provienen los recursos públicos y cómo pueden contribuir a fortalecer la capacidad financiera del Estado. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un ingreso tributario del Estado? A. Donación de un organismo internacional. B. Préstamo del Banco Mundial. C. Impuesto al valor agregado, IVA. D. Venta de una empresa estatal. Si marcaron la opción C, están en lo correcto. El impuesto al valor agregado es un ejemplo clásico de ingreso tributario, ya que proviene del cobro obligatorio que hace el Estado sobre el consumo de bienes y servicios. Muy bien, señores. Ya tenemos claro de dónde provienen los recursos que utiliza el Estado para financiar su funcionamiento. Ahora es momento de revisar el otro lado de la ecuación. ¿En qué se gasta ese dinero y cómo se clasifica ese gasto? Pasemos al siguiente subtema: gasto público, estructura y clasificación. Muy bien, señores. Ya hemos visto de dónde obtiene el Estado sus ingresos. Ahora vamos a responder a la pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿en qué se gasta todo ese dinero? El gasto público es básicamente la forma en que el Estado transforma sus ingresos en servicios y bienes para la población. Es lo que permite pagar sueldos a los docentes, construir hospitales, comprar medicinas, entregar subsidios, mantener carreteras, implementar programas sociales. Es decir, es la acción concreta del Estado en la vida de la gente. Y para entenderlo bien, es importante saber cómo se organiza ese gasto. No todo es una bolsa única de dinero que se reparte al azar. El gasto público está clasificado de manera que podamos saber cuánto se gasta, en qué, quién lo gasta y para qué. Primero hablemos de lo más común, la diferencia entre gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente es el que permite que el Estado funcione en el día a día. Por ejemplo, el pago de sueldos a funcionarios, la compra de materiales, los servicios básicos, el mantenimiento de edificios públicos. Es necesario, sí, pero no genera valor a largo plazo. En cambio, el gasto de capital es inversión. Cuando el Estado construye un hospital, amplía una red de agua potable, implementa un sistema tecnológico moderno, eso es gasto de capital. Son acciones que generan infraestructura, capacidad instalada y beneficios duraderos. Y aquí vale la pena hacer una pausa y reflexionar. ¿En nuestros países estamos invirtiendo lo suficiente? ¿O estamos usando la mayor parte del presupuesto solo para mantener la maquinaria andando? Además de esta distinción, el gasto también se puede clasificar por función, es decir, según el área o sector donde se aplica: salud, educación, seguridad, justicia, transporte, desarrollo social. Esto nos permite ver las prioridades reales de un gobierno, porque no es lo mismo decir que se apuesta por la educación, que asignarle un porcentaje significativo del presupuesto. Y también está la clasificación por nivel de gobierno. En sistemas descentralizados, como en Perú, Colombia o México, el gasto se reparte entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y aquí es clave que los recursos lleguen a los territorios de forma oportuna, suficiente y con reglas claras. Ahora bien, gastar mucho no siempre significa gastar bien. Uno de los problemas más frecuentes en la gestión pública es la inejecución del gasto.
Es decir, que aunque haya presupuesto asignado, no se utilice por completo. Esto pasa por múltiples razones: procesos administrativos lentos, falta de personal capacitado, cambios políticos, falta de planificación, y eso es muy grave porque al final del año quedan fondos sin ejecutar, mientras hay escuelas sin reparar, hospitales sin insumos o caminos sin construir. Otro error común es enfocarse demasiado en el gasto corriente y olvidar el de capital. Cuando un Estado gasta solo para sostenerse, pero no invierte en mejorar su infraestructura o su tecnología, se estanca. Y por supuesto, está el tema de la calidad del gasto. ¿Se gasta para obtener resultados o solo para cumplir metas numéricas? Una gestión moderna debe pensar en el impacto, no solo en la ejecución. Para que veamos cómo esto se aplica en la práctica, pensemos en el caso de Suecia, donde buena parte del gasto en salud y educación es ejecutado directamente por los municipios. O en Colombia, donde los programas sociales han recibido cada vez más atención presupuestal en los últimos años. Y en Perú, donde aún existen desafíos en la ejecución presupuestal a nivel subnacional, especialmente en regiones con baja capacidad de gestión. Entonces, como ven, entender cómo se estructura y ejecuta el gasto público no es un tema solo para economistas o ministros. Es vital para todos los que trabajamos en el sector público. Porque administrar recursos públicos con responsabilidad no es solo una obligación legal, es un compromiso ético con la ciudadanía. Así que antes de continuar, vamos con una pregunta rápida para reforzar este tema. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un gasto de capital? A. Pago de planillas a funcionarios. B. Compra de papel para oficinas. C. Construcción de una carretera. D. Pago de intereses de la deuda pública. Tómense un momento para pensarlo. ¿Listos? La respuesta correcta es la opción C, la construcción de una carretera. Ese tipo de gasto es inversión. Crea infraestructura, mejora la conectividad y tiene impacto a largo plazo. Es un claro ejemplo de cómo el Estado puede usar los recursos no solo para operar, sino para transformar realidades. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo se organiza el gasto y por qué es importante distinguir entre tipos, funciones y niveles, vamos a abordar un tema igual de importante. ¿Qué pasa cuando el dinero no alcanza? Así es, llegó el momento de hablar de la deuda pública. ¿Cómo se gestiona, cuándo es útil y qué riesgos trae si no se maneja bien? Bueno, señores, llegamos a un tema delicado pero absolutamente necesario: la deuda pública. Y es delicado porque apenas uno dice deuda, ya se activan las alertas. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuánto se debe? ¿Quién la paga? La verdad es que endeudarse no es necesariamente negativo. De hecho, todos los países del mundo lo hacen. El problema está en cómo y para qué se endeudan. El Estado, igual que una familia o una empresa, puede necesitar recursos adicionales en ciertos momentos, para construir un hospital, afrontar una crisis o poner en marcha una gran obra de infraestructura. Cuando los ingresos no alcanzan, la alternativa es pedir prestado, y ahí entra en juego la deuda pública. Ahora bien, no todo endeudamiento es igual. Hay deuda interna que se emite dentro del país, por ejemplo, a través de bonos del Estado. Y hay deuda externa, que proviene de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional o de bancos extranjeros. También hay deuda a corto plazo, generalmente para cubrir emergencias o desbalances puntuales, y deuda a largo plazo, pensada para inversiones estructurales. Pero la clave, señores, no está en el tipo de deuda, sino en su gestión. Una deuda bien planificada, con condiciones favorables y destinada a inversión productiva, puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo. Pero una deuda acumulada sin control, usada para gasto corriente o simplemente para tapar huecos fiscales, es una bomba de tiempo. Y no exagero. Basta mirar casos como el de Grecia, que entró en una profunda crisis económica debido al sobreendeudamiento combinado con baja recaudación y pérdida de confianza internacional. O el caso de Argentina, que ha tenido que reestructurar su deuda más de una vez debido a problemas para cumplir sus obligaciones. En cambio, países como Chile han sido reconocidos por mantener una deuda pública baja y manejarla con prudencia, lo cual les da espacio de maniobra en tiempos difíciles. ¿Y ustedes han escuchado cuántos puntos del PBI representa la deuda de su país? Es un dato que todos los funcionarios públicos deberíamos conocer.
Porque no se trata solo de cifras, se trata de futuro. Ahora pensemos en esto. Si el Estado debe, tiene que pagar intereses. Y esos intereses salen del mismo presupuesto que podría usarse para salud, educación o infraestructura. Mientras más alta es la deuda, mayor es el costo financiero y menor la capacidad de inversión social. Además, cuando los mercados ven que un país está muy endeudado, le suben las tasas de interés. ¿Por qué? Porque lo consideran más riesgoso. Es como cuando alguien tiene muchas tarjetas de crédito con pagos pendientes. Los bancos lo miran con desconfianza. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos de una mala gestión de la deuda? Primero, el desequilibrio fiscal crónico. Si año tras año el Estado gasta más de lo que ingresa y cubre la diferencia con deuda, el agujero se hace más grande. Segundo, la pérdida de soberanía económica. Cuando se depende demasiado del financiamiento externo, hay menos margen para tomar decisiones autónomas. Y tercero, el impacto social. A veces, para pagar la deuda, los gobiernos recortan programas sociales, congelan sueldos o suben impuestos. ¿Y quién termina pagando? La gente. Pero no todos son malas noticias. Hay formas responsables de gestionar la deuda. Una de ellas es establecer límites de endeudamiento en la legislación. Por ejemplo, que la deuda no supere cierto porcentaje del PBI. Otra es planificar bien el uso de los recursos. Endeudarse para construir un hospital es distinto que endeudarse para pagar sueldos. También es fundamental transparentar la información. Decir claramente cuánto se debe, a quién, en qué condiciones y para qué se usa. Algunos países como México o Colombia han implementado observatorios de deuda pública y mecanismos de monitoreo ciudadano. Porque al final del día, la deuda pública no es un asunto de tecnócratas, es dinero de todos, y todos tenemos derecho a saber cómo se usa, y la obligación de exigir que se use bien. Así que, antes de continuar, les hago una pregunta para reforzar este tema. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un riesgo en la gestión de la deuda pública? A. Utilizar deuda para financiar una carretera de alto impacto económico. B. Informar al Congreso sobre las condiciones del endeudamiento. C. Cubrir gasto corriente año tras año con deuda acumulada. D. Negociar una tasa de interés baja con un organismo multilateral. ¿Lo tienen? La opción correcta es la C. Cubrir gasto corriente año tras año con deuda acumulada es una mala práctica que puede generar desequilibrio fiscal y comprometer el futuro financiero del país. Muy bien, seguimos avanzando. Ya hemos visto cómo se gasta y qué pasa cuando no alcanza. Ahora vamos a hablar de algo que debería ser transversal a todo lo anterior: la transparencia y la rendición de cuentas en el uso del dinero público. Muy bien, señores. Ya hablamos sobre ingresos, gastos e incluso deuda. Pero todo eso pierde valor si no hay algo fundamental detrás: transparencia. Porque si no sabemos cuánto entra, cuánto sale y en qué se gasta, ¿cómo podemos confiar en el Estado? Y aquí entra otro concepto que va de la mano: la rendición de cuentas. Es decir, que las autoridades no solo informen lo que hacen con el dinero público, sino que estén dispuestas a explicar, justificar y responder por sus decisiones. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales, son la base de un Estado democrático. Y además, son una de las herramientas más eficaces para prevenir la corrupción, mejorar la eficiencia y recuperar la confianza ciudadana. Ahora, ¿cómo se ve la transparencia en la práctica? Por ejemplo, cuando el Ministerio de Economía publica el presupuesto detallado en su portal web. Cuando un municipio transmite en vivo la sesión del consejo donde se aprueba una obra pública. Cuando una ciudadanía puede consultar, con un par de clics, cuánto se ha gastado en educación o salud este trimestre. Eso es transparencia. Y va más allá de cumplir con la ley. Es una actitud, una cultura. La rendición de cuentas, por su parte, va un paso más allá. Significa que los funcionarios públicos deben responder por lo que hacen o dejan de hacer con los recursos del Estado. Y eso se puede hacer de muchas formas: presentando informes periódicos, compareciendo ante el Congreso o consejos regionales, participando en audiencias públicas, y sí, aceptando críticas y corrigiendo errores cuando sea necesario. Ahora bien, ser transparente no significa que no haya errores.
Significa que los errores no se esconden y que se hacen esfuerzos reales por corregirlos. Un buen ejemplo es el de Chile, donde existe el portal Chile Compra, que permite ver en tiempo real las compras públicas de todo el país. O el de Uruguay, con su sistema de gobierno abierto y datos presupuestarios abiertos al público. También en México, con el portal de transparencia presupuestaria, donde cualquier ciudadano puede ver el destino del gasto por entidad federativa. Pero también hay países donde la información se oculta, se presenta de manera confusa o directamente no se publica. Y en esos contextos, la opacidad se convierte en un terreno fértil para el despilfarro, la improvisación o la corrupción. Entonces, ¿cómo se fortalece la transparencia en el uso de los recursos? Hay varias estrategias. Presupuestos abiertos y participativos, donde la ciudadanía puede proponer y supervisar. Portales web actualizados, con datos claros, descargables y comparables. Órganos de control independientes, como contralorías o tribunales de cuentas, que no dependan del gobierno de turno. Acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano puede solicitar datos oficiales sin trabas. Y una ciudadanía informada, activa y vigilante que no solo reclama, sino que también participa. Y ojo con esto, la transparencia no reemplaza la gestión, pero la potencia. Un gobierno puede estar haciendo las cosas bien, pero si no comunica lo que hace, pierde legitimidad. Lo mismo pasa en sentido inverso. Si comunica mucho, pero no actúa, la ciudadanía lo percibe como propaganda. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre comunicar, rendir cuentas y actuar con honestidad. ¿Y qué papel juegan ustedes en esto? Muchísimo. Como servidores públicos, como técnicos, como responsables de proyectos, todos tienen la posibilidad de ser agentes de transparencia. Desde cómo se redacta un informe hasta cómo se publica una licitación. Desde cómo se gestiona una obra en campo hasta cómo se responde a una solicitud ciudadana. La transparencia no es solo un decreto, es una práctica diaria y empieza en lo más pequeño. Ahora, para reforzar este tema, vamos con una pregunta rápida. ¿Cuál de las siguientes acciones promueve la transparencia en el uso de recursos públicos? A. Mantener los datos financieros solo en archivos físicos internos. B. Publicar en línea el presupuesto ejecutado por sector y región. C. Negociar licitaciones sin dejar registro. D. Eliminar informes de control al cerrar un proyecto. ¿Listos? Que la opción correcta es la B. Publicar en línea el presupuesto ejecutado por sector y región es una buena práctica de transparencia, porque permite que cualquier ciudadano acceda a la información y haga seguimiento. Excelente. Y ya que estamos hablando de control, seguimiento y responsabilidad, en el siguiente subtema vamos a mirar cómo se organiza la gestión financiera a nivel territorial. Porque no solo el gobierno nacional gasta, los gobiernos regionales y locales también tienen una gran responsabilidad. ¿Tienen autonomía financiera? ¿Cómo se maneja eso? Seguimos adelante, señores, y ahora vamos a mirar un tema clave para entender cómo funciona el Estado más allá del nivel central, la descentralización fiscal. Porque claro, hasta ahora hemos hablado mucho del presupuesto nacional, del Ministerio de Economía, de las grandes cifras, pero la realidad es que una buena parte de los recursos públicos se ejecutan en regiones, provincias y municipios. Y aquí la gran pregunta es, ¿tienen los gobiernos subnacionales la capacidad y la libertad para manejar su propio dinero? La descentralización fiscal es justamente el proceso mediante el cual el gobierno central transfiere competencias, recursos y responsabilidades financieras a los gobiernos regionales o locales. La idea detrás de esto es muy sencilla, que quienes están más cerca de la población conozcan mejor sus necesidades y puedan responder de manera más ágil y efectiva. Pero ojo, descentralizar no significa simplemente dar dinero. Significa entregar competencias reales, permitir que se tomen decisiones a nivel local y que haya también responsabilidad en el uso de esos fondos. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? Porque en muchos países los gobiernos locales son responsables de ejecutar políticas claves: educación básica, salud, saneamiento, transporte, vivienda social, y sin recursos suficientes simplemente no pueden cumplir con su función. Entonces, hablemos de dos conceptos que van de la mano: autonomía financiera y capacidad fiscal,
Autonomía financiera significa que un gobierno subnacional puede decidir cómo gastar sus recursos de acuerdo a sus prioridades locales. Capacidad fiscal, en cambio, se refiere a su habilidad para generar ingresos propios, como impuestos municipales, tasas o contribuciones además de los recursos que recibe por transferencias del gobierno central. Y aquí es donde empiezan los desafíos. En muchos países, los gobiernos regionales y municipales dependen casi por completo de las transferencias del gobierno central. Tienen muy poca recaudación propia y muchas veces ni siquiera tienen control sobre cómo se asignan los fondos. Eso genera problemas como falta de planificación local real, proyectos que se imponen desde arriba sin conocer las necesidades, dificultades para ejecutar el presupuesto en los tiempos adecuados. Y lo más grave, desigualdades enormes entre territorios. Por ejemplo, un municipio con una fuerte base comercial puede tener ingresos propios, mientras que otro más rural y disperso depende totalmente de lo que le transfieran. ¿Y qué pasa si esas transferencias se retrasan o se reducen? Pues los servicios se paralizan. Ahora, hay países que han avanzado bastante en descentralización fiscal. En Colombia, por ejemplo, existe el Sistema General de Participaciones, que distribuye recursos de forma proporcional para salud, educación y agua potable. En Brasil, los municipios tienen una participación directa en los impuestos nacionales, como el impuesto sobre la renta. En Perú, la descentralización ha permitido que regiones productoras de recursos naturales reciban un canon que se reinvierte en su territorio, aunque con muchos retos en ejecución. Y eso nos lleva a otro punto clave, la capacidad de gestión. Porque no basta con descentralizar recursos, también hay que fortalecer las instituciones locales, capacitar a su personal, simplificar procesos y asegurar que los recursos se usen con transparencia. La descentralización solo funciona si viene acompañada de normas claras sobre competencias y responsabilidades, sistemas de control que eviten el uso indebido de fondos y, sobre todo, una cultura de planificación y rendición de cuentas en los niveles locales. Y ustedes, que seguramente trabajan o trabajarán en distintos niveles del Estado, deben entender bien cómo funciona este entramado fiscal. Porque cuando se habla de descentralizar, no es solo una palabra bonita en un discurso. Es una estrategia que, si se hace bien, reduce brechas territoriales y mejora la calidad de vida de millones de personas. Ahora, antes de pasar al siguiente subtema, vamos con una pequeña pregunta. ¿Qué significa autonomía financiera en el contexto de los gobiernos subnacionales? A. Que reciben dinero sin necesidad de rendir cuentas al gobierno central. B. Que pueden gastar sin límites ni restricciones legales. C. Que deciden cómo asignar sus recursos y generan ingresos propios. D. Que dependen únicamente de la cooperación internacional. ¿Lo pensaron? La opción correcta es la C. La autonomía financiera implica que los gobiernos subnacionales pueden tomar decisiones sobre el uso de sus recursos y generar ingresos propios, fortaleciendo así su capacidad de respuesta. Muy bien. Y ahora que hablamos de recursos descentralizados y capacidades locales, vamos a tocar un tema que está directamente conectado con la vida cotidiana de las personas, el gasto social. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se financian programas como salud, educación o transferencias directas? Tema. Muy bien, señores. Hemos hablado de cómo se recauda, cómo se gasta, cómo se descentraliza y cómo se controla. Pero ahora toca ir al centro de todo esto, la gente. Porque si los recursos públicos no terminan mejorando la calidad de vida de las personas, entonces algo está fallando. Y es aquí donde entra en juego el gasto social. El gasto social es una de las expresiones más visibles y sensibles de la política pública. Estamos hablando de los recursos que el Estado invierte en salud, educación, vivienda, programas de asistencia social, protección infantil, pensiones, alimentación escolar, en fin, todo aquello que busca garantizar derechos básicos. Y para que ese gasto tenga un verdadero impacto, no basta con asignar dinero. Hay que gestionarlo bien, planificar, ejecutar, monitorear y evaluar, con criterios técnicos y con sensibilidad social. Ahora, ¿qué hace diferente al gasto social de otros tipos de gasto? Primero, que tiene un impacto directo en el bienestar de las personas más vulnerables. Segundo, que suele representar una parte importante del presupuesto público, especialmente en países con altos niveles de desigualdad.
Y tercero, que está sujeto a una fuerte presión ciudadana y política. Todos esperan resultados concretos, rápidos y visibles. Pero vayamos por partes. Para empezar, el gasto social debe ser progresivo, es decir, debe beneficiar más a quienes más lo necesitan. No tendría sentido invertir la mayor parte del presupuesto educativo en universidades de élite si las escuelas rurales siguen sin agua potable. También debe ser eficiente. No se trata solo de gastar mucho, sino de gastar bien. Un país puede destinar millones a programas sociales, pero si esos recursos se pierden en burocracia, corrupción o duplicidad de funciones, el impacto será mínimo. Y debe ser sostenible. Porque si un gobierno lanza un gran programa de subsidios, pero sin un financiamiento sólido, terminará creando una carga fiscal que no podrá sostenerse en el tiempo. Ahora bien, veamos ejemplos concretos. En Brasil, el programa Bolsa Familia logró reducir la pobreza extrema mediante transferencias monetarias condicionadas, con un fuerte componente de control y seguimiento. En México, programas como Prospera integraron salud, educación y alimentación para mejorar condiciones estructurales. En Perú, Juntos ha sido una herramienta clave de inclusión social, pero ha enfrentado desafíos en cobertura y articulación con otras políticas. Y en países como Suecia o Noruega, el gasto social representa más del 25% del PIB, financiado con impuestos progresivos y con altos niveles de confianza institucional. Entonces, el modelo funciona cuando hay tres cosas al mismo tiempo: buena planificación, financiamiento sólido y capacidad de gestión. Y aquí entra otro elemento importante: la evaluación del gasto social. No basta con mostrar cuánto se gastó, hay que demostrar qué resultados se lograron. ¿Aumentó la cobertura escolar? ¿Bajó la mortalidad infantil? ¿Mejoró el acceso a agua potable? Hoy más que nunca se exige evidencia. Y eso implica construir indicadores, hacer seguimiento periódico y, sobre todo, estar dispuesto a ajustar cuando las cosas no están funcionando. Porque sí, hay programas que no dan resultados. Y en esos casos, el mayor acto de responsabilidad no es seguirlos financiando porque siempre se ha hecho así, sino redirigir los recursos a donde realmente generen impacto. Entonces, ¿qué papel juegan ustedes en esto? Muchísimo. Ya sea que trabajen en un ministerio, en un municipio o en una institución descentralizada, todos tienen la capacidad de contribuir a una gestión social más justa, más inteligente y más cercana a la realidad de la población. Así que, para cerrar este tema, les planteo una pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una buena práctica en la gestión financiera del gasto social? A. Ejecutar todo el presupuesto en tiempo récord, sin importar los resultados. B. Diseñar programas sociales sin definir indicadores de impacto. C. Asignar recursos según criterios técnicos y evaluar su efecto en la población. D. Mantener todos los programas existentes aunque ya no cumplan su propósito. La respuesta correcta, como seguramente pensaron, es la C. Asignar recursos con criterios técnicos y medir el impacto real en la población es lo que garantiza que el gasto social no sea solo gasto, sino inversión en dignidad. Muy bien. Y ahora sí, llegamos al último subtema de este módulo. Y créanme que será muy interesante, porque vamos a hablar de algo que está transformando rápidamente la gestión financiera pública: la tecnología. Así es. En el siguiente subtema, exploraremos cómo la innovación digital está cambiando la forma en que el Estado gestiona, monitorea y distribuye los recursos públicos. Señores, llegamos al último subtema del día y también al cierre del segundo módulo. Y lo haremos con una mirada al futuro, aunque en muchos casos ese futuro ya es el presente: la innovación digital en las finanzas públicas. Porque hoy ya no se puede hablar de buena gestión fiscal sin hablar de tecnología. No es un lujo. No es una moda, es una necesidad urgente. La transformación digital ha cambiado la forma en que los gobiernos recaudan, gastan, controlan y reportan los recursos públicos. Y esto no solo ha hecho los procesos más rápidos, también más transparentes, eficientes y accesibles para la ciudadanía. Vamos por partes. Empecemos por el presupuesto. Hoy muchos países cuentan con plataformas de presupuesto abierto, donde cualquier ciudadano puede ingresar y ver en tiempo real cuánto se está gastando en cada sector.
Ya no hay excusa para ocultar información. El control ya no es exclusivo del Congreso o de los auditores. También está en manos del ciudadano conectado. Y eso es solo el comienzo. La digitalización también ha modernizado los sistemas de compras públicas. Antes, una licitación podía ser un proceso lento, poco claro y hasta sospechoso. Hoy, con sistemas electrónicos, trazabilidad de ofertas y registros en línea, el riesgo de corrupción disminuye drásticamente. Si se implementa bien, claro. Otro gran avance es la automatización de pagos y transferencias. Muchos gobiernos hoy entregan bonos, pensiones y subsidios directamente a través de billeteras digitales, cuentas bancarias o aplicaciones móviles. Esto reduce intermediarios, evita filtraciones y acelera la ayuda. Y no podemos dejar fuera el papel de la inteligencia artificial y los datos abiertos. Con herramientas de IA, como esta que estás escuchando ahora, es posible analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones de gasto, predecir desbalances y sugerir correcciones antes de que ocurran. Y los datos abiertos permiten que organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos puedan auditar, comparar y cuestionar la ejecución presupuestal. Pero ojo, no todo es sencillo. Los desafíos para la innovación digital en las finanzas públicas también son reales. Desde la brecha de conectividad en zonas rurales hasta la falta de personal capacitado, pasando por la resistencia al cambio institucional y la necesidad urgente de invertir en ciberseguridad. Porque mientras más digitalizados estén los sistemas, más expuestos están también. Un ataque cibernético podría comprometer datos sensibles o incluso detener operaciones financieras del Estado. Por eso, avanzar hacia lo digital exige un enfoque integral: infraestructura, talento humano, cultura organizacional y marcos legales actualizados. Ahora bien, ¿vale la pena? Totalmente. Los países que han apostado por una transformación digital inteligente lo están viendo en resultados concretos. Mejor recaudación, menos corrupción, mayor confianza ciudadana y más eficiencia. En Estonia, por ejemplo, el 99% de los servicios públicos son digitales. En Chile, plataformas como Chile Compra y Presupuesto Abierto han marcado un antes y un después en la transparencia fiscal. Y en Perú, iniciativas como gov.p, consulta amigable y la digitalización de pagos en programas sociales muestran avances importantes. Entonces, la pregunta no es si vamos a digitalizar las finanzas públicas. La pregunta es cuándo y cómo vamos a hacerlo. Y si lo haremos con una mirada centrada en el ciudadano y no solo en la tecnología. Ahora, para cerrar este subtema, vamos con una última pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una ventaja de la innovación digital en la gestión financiera pública? A. Mayor centralización y secreto en los datos de gasto público. B. Reducción de controles ciudadanos sobre las decisiones presupuestales. C. Agilización, transparencia y trazabilidad de los procesos fiscales. D. Eliminación del presupuesto participativo en gobiernos locales. La respuesta correcta es la C. La tecnología bien aplicada permite que los procesos fiscales sean más rápidos, más claros y más fáciles de auditar. Eso es una verdadera innovación con impacto. Muy bien, señores, con esto cerramos el módulo 2, Finanzas Públicas. Hemos recorrido juntos los fundamentos de la gestión fiscal, desde el ingreso hasta el gasto, pasando por el presupuesto, la deuda, la transparencia y la modernización digital. Recuerden, las finanzas públicas no son solo números, son decisiones que afectan vidas. Y ustedes, desde sus espacios, pueden hacer que esos recursos se administren con ética, eficiencia y compromiso ciudadano. Ahora, me despido por hoy. Ha sido un placer acompañarlos en esta jornada. Pero antes de cerrar, los dejo con Verónica, quien tiene algunas indicaciones importantes para ustedes. Gracias, Mateo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en este Diplomado Internacional en Gestión y Administración Pública. Como saben, este programa tiene una duración total de 4 días, con sesiones diarias a la misma hora y a través de Zoom, para que puedan acceder desde cualquier lugar con comodidad y continuidad. Hoy completamos con éxito el módulo 2, Finanzas Públicas, donde abordamos temas fundamentales como la sostenibilidad fiscal, el presupuesto del Estado, el gasto social, la deuda pública y la innovación digital en la gestión financiera.
Agradecemos una vez más al profesor por su claridad y compromiso en cada explicación. Y también extendemos nuestro sincero reconocimiento a nuestras empresas patrocinadoras, Practice SAC y Craptica, por hacer posible esta experiencia formativa de calidad internacional. Les recordamos que mañana continuaremos con el módulo 3, Sistemas Administrativos, donde exploraremos los engranajes internos del aparato público y cómo estos sistemas permiten una gestión más ordenada, efectiva y orientada al servicio ciudadano. Descansen, repasen si lo desean, y nos reencontramos mañana a la misma hora. Gracias por su compromiso y nos vemos en la próxima sesión.